¿Qué tienen en común Eleven, la Bruja Escarlata, Gamora y Gwen Stacy? Que todas ellas, cada una de ellas, pasan a mejor vida, sin importar si son personajes principales o secundarios de las historias donde aparecen. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué pasa esto? ¿A quién le benefician al sacrificarse? ¿Y hay algún significado oculto detrás de este cliché? Hola chicas, bienvenidas a su canal con un nuevo videito de jueves. No sé ustedes, pero yo siempre he pensado que terminar una historia matando a cualquiera de los personajes principales es de flojera. O sea, en general entiendo que los finales como que tienen que ser impactantes, trágicos, y por eso hay personajes que se mueren. Pero, ¿estamos de acuerdo que hay historias que pueden terminar perfectamente sin matar a nadie? O luego nada más como que matan por matar, sin ningún sentido. Si tú alguna vez lo has pensado, yo también. Creo que es un sentimiento unánime. Porque para el colmo matan a los personajes favoritos y ni siquiera le dan un sentido dentro de la historia. Nada más lo matan por matar. Y esto más nada lo digo cuando no trae nada bueno a la historia, no aporta nada al trama y es prácticamente una tragedia forzada. Y ante un nuevo final de este estilo, Stranger Things, me crucé con la teoría que les voy a contar a continuación, que es uno de los puntos que vamos a estar tocando en este video, el cual es La mujer en la nevera o Las mujeres en la nevera por Gail Simone. Y me voló la mente verdaderamente. Porque si te lo pones a pensar, hasta los villanos cuando son derrotados es porque ya tuvieron como su desarrollo de personaje, se contó su historia y se explicó sus razones, ¿no? ¿Por qué el villano es el villano? Y te enamoras de él, pero sabes que es malo y sabes, es un personaje complejo. Se explotan tantos tramas del villano y al final se muere, pero tiene sentido, es el villano. Es como el punto. Pero entonces, ¿cómo es posible que personajes principales, o al menos la contraparte principal femenina, tenga finales todos pedorros? Cuando se supone que es un personaje súper importante en la historia. ¿Qué no se supone que este personaje tan importante sea que su final vaya a ser morir o no? Porque hay personajes trágicos. Pero aun cuando no es un personaje trágico, termina teniendo un final trágico. Si tú, igual que yo, es tu primera vez escuchando sobre esta teoría de las mujeres en la nevera, déjame te cuento un poquito más de ello. Te pongo en contexto, así como dice la gente. El término fue creado en 1999, si mi memoria no me falla, por Gail Simone, que es una guionista de cómics. Y ella se encontraba leyendo el tomo 54 de Linterna Verde, donde, pues, Linterna Verde llega a su departamento y se encuentra a su novia ya con Diosito, y su cuerpo está en la nevera. De ahí el nombre de todo esto. Y fue en ese momento donde Gail Simone empezó a notar que esto pasaba en muchos cómics. Entonces ella, junto con otras de sus compañeras, también pues como de la misma industria, empezaron a hacer una lista con todos los nombres de los personajes femeninos a los que les pasaba esto. Y se encontraron con muchísimos. Y si quieres ver la lista, te la dejo en la descripción con el link para que lo vayas a ver con tus propios ojitos. Y también te voy a dejar el link del artículo del cual me basé para sacar toda esta información. Como tal, el objetivo de esta lista era sacar a relucir la manera en la que los personajes femeninos muchas veces son violentados, abusados o tienen finales extremadamente trágicos sin ninguna justificación, sin ningún desarrollo de personajes, sin ningún fin dentro de la historia. Nada más sufren por sufrir. Aquí es donde tú me podrías decir, ay, pero es que pues, los superhéroes masculinos también la pasan mal, también sufren violencia y pues también se mueren, porque pues son superhéroes. Pero aquí está la gran diferencia. Muchos de los personajes masculinos les rompen la espalda, les rompen las piernas, les rompen todo, mueren, reviven, y ahí está la clave, reviven. Muchos de ellos sanan y regresan más poderosos, más sabios, aprendiendo del valor, de la esperanza, del respeto, de la amistad y teniendo epifanías divinas. Mientras que sus contrapartes femeninas pasan por dificultades hasta cierto punto menores o por heridas menores y aún así tienen finales más trágicos.
para sus contrapartes femeninas no hay ningún arco de redención o de cura donde ellas se reafirmen y sean más poderosas y más sabias. No. La heroína tuvo una gripa y ahora pues ya no va a salir en el cómic. Fin. Y con todo esto voy a que tú y yo, personita que está viendo el video, aprendemos por medio de historias y metáforas. Y a mi parecer el mensaje es muy claro. Una mujer poderosa, firme y al mando es castigada. No tiene futuro, no tiene un lugar. Y en los cómics es planteado de una manera en que ni siquiera es por culpa de la sociedad. Literal, es casi como si el destino, algo, una fuerza más allá, un algo, fuera lo que las pusiera en esa situación tan precaria, sin ninguna salida. Prácticamente los personajes femeninos son mártires que deben ser sacrificadas o tienen ellas mismas que sacrificarse en nombre del amor y la amistad y por el bien del resto del equipo. Pero cuando tú ves la historia, ni siquiera el resto del equipo hay una repercusión dentro de la historia. Nada más son sacrificadas sin ningún sentido. Es un cliché rancio, muy rancio. ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué otras historias, qué otras narrativas tenemos? Y es en este momento donde se me viene a la mente personajes como Capitana Marvel y Katara de Avatar, la leyenda de Aang. Son personajes principales, fuertes, con liderazgo, opiniones fuertes y no tienen miedo al estar frente a las situaciones difíciles que se presentan dentro de sus propias historias. Y el público las odia. Bueno, no sé si como tal las odian, pero sí tienen mucho rechazo en el público. A la gente no les caen bien. Se les considera personajes rígidos, forzados, innecesarios y sin chiste. O simplemente no estamos acostumbrados a ver mujeres con este tipo de caracteres en el centro y en el foco de la atención. Algo que reflexionar verdaderamente. Otro ejemplo de personajes femeninos insípidos son las historias de romance y las tragedias de romance. O sea, ¿qué no se supone que ahí el público objetivo somos las mujeres de hoy en día? Claramente las tragedias antiguas pues era otra sociedad, era otro público, pero hoy en día no es como que hayamos cambiado mucho, no es como que hayamos llegado muy lejos. Seguimos viendo a los personajes principales femeninos siendo maltratadas y se justifica por un amor obsesivo y pasional o que las emociones orillaron al personaje, lo poseyeron y ahora se justifica, pues no sé, que el interés romántico mate al personaje principal porque pues así va la historia. Ok, de acuerdo, digamos que tiene sentido. Pero después seguimos y podemos ver películas, libros y cómics actuales donde se nos plantean estos personajes femeninos fuertes, empoderados, independientes, que buscan en gran parte ejemplificar a la mujer moderna como tú y como yo, nena. Pero analizamos la historia y vemos que el personaje femenino tiene cero desarrollo, literal. Su mayor problema y su mayor objetivo en la historia es ser bonita en la mayoría de los casos, y su otro gran problema es conquistar al personaje principal masculino. Fin. He resumido como por ahí del 90% de las películas de romance. ¿Cómo es posible que una historia que se supone que es para las mujeres, para que tú te sientas identificada, sigue alrededor del personaje masculino? Literal, Juanita está pensando de, ay, Juanito me amará o no me amará, me amará, no me amará. Y tú me podrás decir, bueno, pero es que es una historia de romance. O sea, sí, pero ¿me vas a decir que el trama es literal conquistar al hombre? No lo sé. Yo he visto muchas historias de romance que no es así. En muchas historias de romance, la idea es que se conocen de manera natural y enfrentan adversidades juntos y en el camino se dan cuenta que se aman. Pero no es así. Tú ves las historias, las analizas y el hombre enfrenta adversidades. La mujer es rescatada y se enamora del hombre capaz, fuerte, proveedor de 2 metros. Ajá, sí, justo como te pasó a ti y a mí. O sea, obvio. El personaje femenino, una vez más, no tiene nada de desarrollo, no tiene nada de reflexión.
El ejemplo más actual que puedo pensar son las películas de After, que no me he leído los libros, me imagino que son algo muy parecido. Bueno, espero que los libros sean mejores. En caso de que tú no sepas de qué películas hablo, te dejo por aquí los pósters, porque ya tienen unos cuantos años que salieron. Te hago un resumen rápido de la película para que no pierdas tu tiempo viéndola, no la recomiendo, 0 de 10, menos 10 de 10. Entonces, bueno, está la última película donde el personaje masculino, que se llama Hardin, va a reencontrarse a sí mismo a un país lejano en el extranjero, después de tener varias crisis acá y terminar las relaciones con el personaje principal, que se llama Tessa, que repito, ella es el personaje principal, pero por alguna razón ella no aparece en esta película, whatever. Y bueno, en este viaje él se reencuentra con una mujer que en el pasado él había tenido relaciones, ya saben, algo muy guapo, intimidad muy acá. Él, Hardin, lo había grabado sin el consentimiento de esta chica. Después lo compartió con otros hombres de su propia escuela porque era parte de una apuesta. Obviamente, como tú y yo te podrás estar imaginando, tú lo sabrás, el video no quedó en nada más entre estos dos hombres, sino que lo terminó teniendo toda la escuela. Y estoy hablando de que para este punto creo que estaban en la prepa o pensando la universidad, algo como así en la película. Pues acto seguido, la chica, esta mujer, termina teniéndose que mudar del país. O sea, no fue algo chiquito, no nada. O sea, la chava literal renuncia a su vida, a todo, y se muda al extranjero. ¿Por qué? Pues porque al este video hacerse tan popular, ella creo que termina teniendo que salirse de la universidad y ya no tenía como manera de entrar a otra universidad, entonces ya no puede estudiar y ya no puede encontrar trabajo porque al menos donde ella vive, todo el mundo tiene acceso a ese video donde ella está sufriendo las consecuencias de una acción y de un crimen que hizo la contraparte. Y esta es una historia de romance. O sea, esto es pintado como de, ay, la vida es dura, pero el amor es la salvación. Bro, o sea, ok. Regresando a la película, se reencuentran estos dos, o sea, esta mujer con este pedazo de bestia, y él tiene el valor y la cara de acercarse a ella, recargarse en ella, pedirle ayuda, también pedirle perdón, coquetearle, y en este mundo fantasioso y bizarro, claramente escrito por un hombre, ella lo perdona, le dice que lo pasado está pisado y le coquetea. O sea, le acepta el coqueteo a este chavo. ¡Ay, no! ¡Qué asco! Casi, ella agradeciéndole que ahora ella es feliz con su nueva vida y todo es mejor y todo pasa por una razón. Y entonces, ajá. ¿What? ¡Qué asco, qué horror! Y recordemos que, o sea, esta película estaba hecha como para gente joven. O sea, según yo, cuando salieron los libros, estaba hecha como para literal niñas. Yo me acuerdo estar en la secundaria y mis compañeras leyeron estos libros y se enamoraron y no sé qué. Y teníamos como 13, 15 años. Ya después, obviamente, cuando estos libros se publicaron con editorial, revisaron y dijeron que no, que por los contenidos pues no podían ser para niñas tan jóvenes y le pusieron de que era para mayores de 18. Pero estamos viendo cómo se vende de una manera tan disfrazada la violencia, porque al final de esta película él reflexiona, decide regresar a su país, se casa y tiene sus felices para siempre con el personaje principal. Y la chava que tenía su vida arruinada por culpa de esta cosa, sigue su vida en el otro país, él también regresa a su otro país, tiene su vida feliz como siempre. El crimen, porque es un crimen, queda impune. O sea, él nunca ve consecuencias de sus acciones y se perpetúa esta idea de que las mujeres somos un centro de rehabilitación para bestias de ese tipo. ¿Sabes qué centro de rehabilitación esa bestia merecía? La cárcel. Pero bueno. Una vez más, vemos como un personaje femenino, que en este caso no era el principal, tiene nulo desarrollo. Todo el desarrollo va para el personaje masculino, que no tampoco es el principal. Bueno, supongo que en esta película sí, pero de la historia como tal, de la saga, él no es el personaje principal. Y ella, literal, esta chica con la que él coquetea, termina siendo nada más que una víctima que tiene que ayudar a su victimario. Estamos viendo lo loco que es esto, y esto es lo que están viendo de que adolescentes de una generación.
o lo que vieron, porque ahorita pues, ya no somos adolescentes, ¿verdad? Verdaderamente necesito que alguien me explique la necesidad que tenía esta película de existir y a quién le pareció buena idea hacerla. Tú me podrías decir que realizar este tipo de análisis con simples historias es un tanto bobo, pero hay que recordar que contar historias es nuestros primeros filtros para entender y acercarnos a muchos temas de la vida real. Muchas historias nos ayudan a entender, a aprender, a asimilar e interiorizar muchas ideas y conocimientos sin siquiera darnos cuenta de ello. Y si no me crees, te voy a poner varios ejemplos. El primero y el más obvio que se me ocurre es la película de Barbie. O sea, se estrenó la película de Barbie y se habló del feminismo todo un año. Claro, el movimiento del feminismo ya venía con mucha fuerza desde antes, pero esa película lo hizo muchísimo más fuerte, al menos durante el año en el que grabó. Después también el año pasado tuvimos La Sustancia, donde se habló muchísimo de todos los procedimientos estéticos tan agresivos que se hace la gente y cómo cada vez se hacen cosas más locas para vernos jóvenes por más tiempo. Luego, este año, estando solamente en enero, tuvimos la película de Avatar, donde mucha gente la hizo como una metáfora o la tomó como una metáfora de la colonización de pueblos indígenas, solo que con monitos azul y atléticos para hacerlo un poquito más entendible, un poquito más atractivo. Y así hay incontables películas que traen una apertura a temas que pues a todos nos incomodan, que a todos nos gustaría que pues, no pasaran, pero pasan y se tienen que hablar. Pero pues al verlo en una película donde todo es bonito, donde la historia tiene una introducción, un desarrollo, clímax y luego todo se soluciona mágicamente, hace que podamos verlo como un poquito más ligero. Y con esto dicho, podemos ver la importancia de darle peso a la narración que se cuenta sobre muchos temas, incluyendo las posiciones femeninas dentro de las historias, porque nos refleja. Lo creas o no, ¿eh? Así que, con todo esto, me quedé pensando, bueno, pero en un mundo tan amplio como es este, debe de haber historias con un enfoque fresco, con un enfoque distinto sobre las historias de romance. Y ahí fue donde encontré, lo creas o no, los mangas coreanos. También chinos. Claro, en el rebaño del señor hay de todo. Y estos cómics no son la excepción. Pero es muy curioso ver cómo desarrollan historias que continúan siendo sumamente cliché, muy cliché. Que también están dirigidos a un público femenino muy joven, hacia adolescentes. Mantienen una estructura sumamente simple durante toda la narración, durante todo el hilo conductor de la historia, pero la manera en la que presentan al personaje femenino es muy distinta. Y para esto te voy a poner un ejemplo sin nombre, algo muy sencillo de las estructuras que yo más he leído, y es que presentan a un personaje femenino que tiene un sueño trágico del futuro o reencarna en un libro cual leyó antes de irse a dormir, algo así, porque estamos hablando de un romance fantasioso. Y entonces al ver que le espera un futuro terrible, trágico, donde la van a mandar con Diosito, ella decide agarrar su vida con sus dos manitas y tomar totalmente responsabilidad de todas sus acciones y empezar a solucionar todo. Continuando con la trama del romance, ellas buscan escapar de un matrimonio arreglado, proponiendo un trato con un duque rico, guapo y musculoso, donde ellas son las favorecidas. Ellas hacen un trato donde ellas procuran tener la mano ganadora, donde le sacan provecho a la contraparte masculina y tienen cierto poder. Otras deciden emprender negocios por sí solas, con sus propios talentos y sobrevivir a su propia manera. Y otras incluso se escapan y terminan viviendo en algún pueblito como gente normal, ellas solas, por sus propios medios. En pocas palabras, escriben problemas femeninos con problemas un tanto más reales, con personalidades, eso es todo, con soluciones reales y que no solamente se preocupan en ser bonitas y en enamorar al personaje principal, realmente te introducen la misma historia, pero con la mujer centrada en resolver sus propios problemas, no en pensar en estoy tan sola, necesito un hombre. Personalmente me encantan estas historias, por si no se notó por mi pasión.
porque estas historias no son tan distintas. O sea, los tramas siguen siendo súper cliché, los personajes son clichés, pero al menos los desarrollan. Te encuentras con una mujer que, claro, sí sigue siendo la princesa que se enamora de su príncipe, pero la princesa hace cosas, ¿sabes? Y tiene habilidades y piensa y soluciona, como tú y yo en la vida real. Tú ves cómo en el camino ella pasa de ser un alma indefensa en una posición horrible y termina siendo una mujer poderosa, donde se rodea de aliados y hay todo un crecimiento, hay un desarrollo. Son las heroínas de su propia historia. No es el interés romántico el centro de toda la historia. Y aún así sigue siendo romance. Para darte un ejemplo más conciso, y si quieres leer alguna de estas historias, te recomiendo Beware the Villainess. Es súper divertida, súper ligera y también está completa, así que ya no vas a tener que esperar a que salgan nuevos capítulos. Encima, si tú tienes alguna recomendación de alguna historia que te guste mucho, que sea justamente como, ya sabes, fresca, déjamelo en los comentarios, ya sea un libro, una película, una serie, cómics, lo que tú quieras, lo que tú gustes. Yo te voy a estar leyendo y créeme que si me recomiendas algo, lo voy a ver, lo voy a leer. Así que, pues, solo para cerrar, chiquillas, nada más quiero enfatizar la importancia de pensar en lo que consumimos y no solamente consumir porque ya está ahí el producto, porque ya está ahí la película, entonces pues vamos a verlo. Ahora sí que es lo nuevo en Netflix, ¿qué más vamos a ver? No lo sé, realmente es una historia que quieres ver, es una historia que quieres fomentar, vale la pena que esa historia que estás a punto de ver sea popular. Ya saben, nada más como reflexionar tantito y no dejarnos llevar por la inercia del día a día. Y pues nada, espero les haya gustado mucho el video, os haya entretenido algún ratito, díganme qué opinan en los comentarios si quieren más videos de este estilo, están de acuerdo, agregarán algo más a todo lo que acabo de decir. Y bueno, suscríbanse, denle like, ya saben, todo eso. Las quiero y nos vemos la siguiente semana con algo similar. Sale, bye.